¿qué es una melodía? Pues una melodía es una sucesión de sonidos ordenados con una estructura y un sentido musical distinguible del acompañamiento. Es lo que normalmente nosotros recordamos de una canción o somos capaces de tararear. Suele ser la huella única y, claro, es como la huella digital, ¿vale? De una canción. Que hay muchas canciones que simplemente están basadas en progresiones de acordes muy similares y el ritmo es incluso muy similares, ¿eh? Y lo que cambia en verdad es la melodía. Es lo que hace que, de hecho, cuando hay un problema en los jueces de si me han copiado o no me han copiado la canción, lo que se mira es la melodía. Los acordes, hay miles de canciones que contienen los mismos acordes y no por ello estás plagiando una canción. Por ejemplo, los blueses. Los blueses tienen la misma estructura armónica y lo que cambia uno de otro es la melodía y la letra, si la tuviera. Entonces, a la hora de nosotros de improvisar, lo que queremos conseguir hacer en verdad es como una melodía, algo con un sentido musical. Porque, claro, tocar así notas a lo loco, pues se puede hacer, pero no van a pagar una entrada por ir a verte y tus amigos dejarán de hablarte, seguramente. Entonces, el rollo es intentar construir un solo que tenga como sentido, ¿eh? Una melodía. Entonces, todo esto voy a contar por qué es una melodía y todo este rollo muy sencillo, porque vamos a intentar ver los elementos que tiene una melodía para que podamos construir un solo que se parezca a una melodía. Las melodías se suelen dividir en fragmentos distinguibles. Como todo esto, siempre hay excepciones. ¿Hay música que no está distinguible en fragmentos distinguibles? Sí, claro. Hay música atonal, hay música experimental, hay música que es solamente ritmo, en fin, hay un montón de posibilidades, ¿vale? Pero hablo de una manera general y sobre todo algo que se pueda, que os pueda transmitir didácticamente. Entonces, esos fragmentos que se distinguen se les llama frases, que es como la música es como un lenguaje, vamos, es un lenguaje, no pasa que no es un lenguaje oral exclusivamente, pues se puede dividir en frases. Entonces podemos percibir la sensación a veces que son como preguntas y respuestas, poco subjetivo, pero yo creo que se entiende el concepto. Es como si la idea musical pues queda incompleta hasta que no se oye como la segunda parte. O sea, por ejemplo, pam, pa, pa, pam, pam. Pues es que falta la segunda parte, ¿sabes? Que pam, pam, ¿sabes? Entonces, esos son como preguntas y respuestas. La pregunta sería pam, pa, pa, pam, pam, y la respuesta pam, pam. Las frases, además, como en el lenguaje oral, se pueden dividir en semifrases, incluso si las frases son muy largas, pues se pueden dividir en varias secciones. En fin, que todo esto es subdividible siempre hasta el átomo, que es la nota musical, ¿no? Pero lo que nos interesa es que los motivos son las unidades como más pequeñas que tienen ya en sí como un sentido. Se nota una idea musical. Y yo lo he comparado con las palabras, ¿no? Pues son secuencias de notas que pueden reconocerse y distinguirse gracias a que hay un patrón rítmico, melódico o una combinación de ambos. Aquí es donde ya nos interesa la película, ¿eh? Entonces, existen motivos rítmicos, por ejemplo, España, tum, tum, tum. Pues esos son dos motivos. Uno, España, y otro, ton, ton, ton. España, tum, tum, tum. España. O pum, 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 ese Cádiz o pues lo mismo pasa, ¿eh? Son motivos rítmicos, en el fútbol están llenos de eso. Ahí han desarrollado un carrerón con el tema rítmico increíble. Motivos melódicos. Pues los ejemplos, el ejemplo de megafonía. Se ha perdido un niño en la caleta. No sé si se oye esto. ¿Se oye? Se ha perdido Juanito en la caleta, ¿eh? Pues eso es un motivo melódico. O un silbido de piropo de... Eso es un motivo melódico también. Generalmente las melodías están compuestas en base a motivos rítmico-melódicos. Es decir, claro, normalmente los motivos melódicos, os he puesto un par de ejemplos en el cual el ritmo no es muy importante, pero aún así
tienen cierto ritmo, ¿eh? O sea, que casi como dividirlos, o sea, separarlos completamente es muy complicado. Cualquier cosa melódica, en verdad, está sujeta siempre a un ritmo. Entonces, los motivos se pueden ir desarrollando. ¿Qué significa desarrollar? Pues puede que en base a la repetición o variar una notita aquí y allá de ese mismo motivo, nos lleva a construir las frases. Entonces, una de las primeras técnicas que os propongo para crear y desarrollar motivos es utilizar secuencias, basándonos en escalas. Las secuencias nos van a dar como esos pequeños patrones melódicos, y que nos van a ayudar a construir esas frases. Vale, entonces, ¿qué es una escala? Esto es muy buena pregunta. Estaba aquí comiéndome antes la olla a ver qué era realmente una escala. Bueno, nosotros en la música occidental tenemos 12 sonidos. Dividimos los sonidos en 12 partes iguales. Y esos 12 sonidos se pueden ordenar de múltiples maneras. Lo que pasa es que las escalas son selecciones de esas 12 notas ordenadas. Hay escalas de 5, de 6, de 7 y de 8 notas. Y la que contiene las 12 notas se llama escala cromática. Es un nombre muy bonito porque lo compara directamente con colores. Eso a los niños a veces se les enseña también los nombres de las notas con colores y eso está guay. Hay de hecho una enfermedad que es la enfermedad que cuando oye sonidos directamente ve colores. Bueno, cada sonido está en la escala cromática a medio tono de la otra. Es decir, entre nota y nota hay un intervalo de una segunda menor. Esto es lo que estuvimos viendo el otro día con el módulo de armonía. Las distancias entre los sonidos. Una segunda menor es la distancia más pequeña que tenemos en la música occidental. Entonces, cada escala tiene un patrón de tonos y semitonos que la hace única y que la distingue a las demás. Es como lo he puesto aquí, un esqueleto, un armazón sobre el que se monta la escala. Entonces, la escala mayor tiene el siguiente patrón de tonos y semitonos. Tono, tono. Entre la tercera y cuarta notas tiene un semitono. Tono, tono, tono. Y entre la séptima y otra vez la misma nota, la tónica, hay un semitono. Entonces, si la construimos esta escala empezando en la nota do, lo que nos daría lugar es a una escala con las siguientes notas. Do, re, mi, fa, sol, la y si. El resto de las notas, hasta completar las 12 que existen, no aparecen en la escala mayor de do, pero se nombran en función de estas 7. Es decir, que hay que ponerles un apellido. Se llamará do no sé qué, re no sé cuántos. Ese no sé cuántos pues puede ser o bien sostenido, que lo que añade es medio semitono al valor de la nota, o bemol, que lo que hace es restárselo. Por ejemplo, la nota que se encuentra entre el do y el re se llamará do sostenido o re bemol. Es el mismo sonido, exactamente. Do sostenido y re bemol, el mismo sonido. Y eso se le llamaban enarmónicos. Eso también lo estuvimos viendo en la otra clase. Entonces, nada, son notas que suenan igual, pero se escriben distintas. Ahora mismo diréis, qué chuminada, porque no os habrá llamado solamente de una manera. Bueno, esto tiene su porqué y ahora lo irá apareciendo. Ya lo vimos el otro día también, el porqué, pero bueno, vuelve a aparecer por aquí. Podemos entonces construir una escala mayor empezando en cualquier nota, o sea que no tiene por qué ser la nota do. Por ejemplo, os he puesto aquí el ejemplo de re. Entonces, ¿cómo se construye una escala mayor empezando en re? Pues para hacer una escala mayor de re, habría que ir contando tonos y semitonos. Por ejemplo, desde re a mi existe un tono, es decir, hay una segunda mayor. De mi a fa existe medio tono solamente, así como entre el si y el do. Son entre las dos únicas notas que en vez de haber un tono de distancia hay solamente medio. Pero sin embargo, como estamos construyendo una escala mayor, para que entre esa primera nota y esa tercera, es decir, entre el re y el fa, haya una distancia de 2 tonos, algo hay que hacerle a ese fa. El fa no nos vale. Entonces lo que se hace es ponerle un sostenido al fa, que lo que hace es incrementarle medio tono al valor de la nota. Entonces, ahora sí tenemos fa sostenido. Y vemos que desde la nota principal
lo que también se conoce como tónica, a fa sostenida, existe un intervalo de tercera mayor. ¿Vale? Y si continuamos así todo el proceso hasta llegar de nuevo a la nota re, obtendríamos las siguientes notas. Re, mi, fa sostenido, que es la que acabamos de ver, sol, la, si y do sostenido. Os he puesto después unos ejercicios. Yo os recomiendo que a quien todo esto sea nuevo, lo practiquéis. Cojáis cualquier nota aleatoriamente, pues decir sol bemol, e intentar construir la escala mayor desde sol bemol. Para hacerlo, podéis ir contando tonos y semitonos y os irá saliendo, ¿vale? La nomenclatura del nombre de las notas deben seguir siempre un orden correlativo ascendente. Aquí está la explicación de por qué hay veces que hay que llamarlo do sostenido o re bemol a la misma nota, y esto es porque las escalas, que son escaleras, cada peldaño tiene que llamarse correlativamente. Es decir, no vale saltarse pasos, así, al menos en estas escalas de 7 notas. Por ejemplo, no debería aparecer en la escala sol bemol y sol, sino fa sostenido y sol. Sol bemol y fa sostenido es el mismo sonido. Son notas enarmónicas, se escriben distinto, pero suenan igual. Pero claro, en una escala no debería de haber sol bemol y sol. Esto veremos mucho más adelante, que esta norma hay veces que no la tenemos que saltar, que para eso están las normas, pero no salgáis de casa. Otra manera de analizar las escalas es observar los intervalos que la forman desde la primera nota, que se denomina tónica. Así, la escala mayor está compuesta por los siguientes intervalos. Pues de la segunda mayor es la distancia que tiene un tono, la tercera mayor de 2 tonos, la cuarta justa 2 tonos y medio, quinta justa 3 tonos y medio, sexta mayor 4 tonos y medio y séptima mayor 5 tonos y medio. Esto es útil comprenderlo también así porque es un poco lioso contar tonos y semitonos. Cada vez que uno quiere construir una escala, tonos, semitonos, te lías contando no sé qué. Entonces, el hecho de verlo como un intervalo tiene varias ventajas. Tiene la ventaja, uno, de que al nombrarlos los podemos empezar a reconocer auditivamente cuando los oímos. Eso es una segunda mayor, eso es una tercera mayor, eso es una cuarta justa, porque siempre suenan parecidos, suenan con la misma tensión, entre las dos, la altura, si tienen dos notas que tienen la misma altura, a la misma distancia, tienen una sonoridad idéntica. Lo único que cambia es la altura, si están más agudo o grave, pero la distancia entre ellas siempre es la misma. 1 metro es 1 metro aquí y en China. Pues lo mismo pasa con los intervalos. Siempre están en la misma distancia y siempre guardan la misma distancia. Esto también luego nos va a permitir, por ejemplo, poder comparar la escala mayor con otras escalas que sean parecidas a la escala mayor o no, ¿sabes? Pero podemos compararlas. El hecho de comparar con tonos, semitonos, tal, es un poco más lioso y un poco más tedioso. Correcto, todo correcto, pero un poco más lioso, ¿vale? Aparte, como os digo, para la hora de nombrarlos y de reconocerlos auditivamente, uno los reconoce como, eso es una segunda mayor y no, eso es un tono de distancia, eso es un tono y medio, ¿sabes? No sé si me explico. Yo creo que es un poquito más útil comprenderlo como intervalos, que es lo que también estuvimos viendo en la otra clase. Entonces aquí os propongo una serie de ejercicios que podéis hacer. Los ejercicios que aquí os mando, os animo a que los hagáis y que me los mandéis. Yo les echo un vistazo y os los voy corrigiendo, ¿vale? Y os puedo ir corrigiendo o resolviendo las dudas que os vayan saliendo, ¿vale? Este tipo de aprendizaje de la música es fundamental que practiquéis y que lo hagáis, ¿vale? Porque si os doy la chapa y esto en 3 días o ya mañana, todo esto se va olvidando, Entonces siempre os quedaréis siempre en la misma casilla de salida. Entonces, para avanzar, tenéis que intentar ponerlo en uso. Para ponerlo en uso, pues os propongo una serie de ejercicios. Y os pongo, por ejemplo, el ejercicio que construyáis la escala mayor desde las siguientes notas, que pueden ser estas o pueden ser las que queráis. Os he puesto estas porque van de más fácil a más difícil, ¿vale?
Y una vez que hayáis anotado las notas, tocarlas en un instrumento, tocarlas en un piano, en fin, el instrumento que tengáis, y comprobar con el oído que efectivamente suena en escala mayor. Esta es la gracia, que como estas cosas de la música suenan, entonces está guay reconocerlo, ¿vale? Entonces os va a ser también vuestro aliado el oído y os va a servir de chivato de si habéis fallado o no, porque si lo tocáis y dices, uy, esta nota suena rara, pues es que seguramente no sea la que le correspondía, ¿no? Entonces ahí podéis incluso ser vosotros mismos los que descubráis si habéis fallado o no. Vale, aquí es donde empieza un poco lo ya realmente interesante, que es cómo utilizar las escalas para improvisar. Esto es un cómo utilizarlas, pero no en la clase de hoy no va dirigida a qué escala debo utilizar para improvisar, ¿vale? Porque eso es más del estudio de la armonía. La armonía es la que nos da las claves para para que los sonidos que funcionan y los que no, ¿eh? Entonces, como os decía al principio, el motivo un motivo bueno para desarrollar motivos melódicos es a través de las secuencias. Estas además pues ayudan mucho a que se nos quede la sonoridad de la escala, porque el hecho de tocar una escala así, eso no es muy práctico, ¿vale? Porque eso en raras ocasiones vas a poder tocar eso que acabo de tocar, ¿eh? Es como muy evidente y muy poco musical realmente. O sea, una escala para arriba y para abajo no nos dice gran cosa. Sin embargo, el hecho de hacer secuencias suena algo más musical, ¿eh? Entonces, digamos que las escalas hay que extraerle su jugo a través de la creación de secuencias. Aparte de esto, como os digo, hacen que el oído se desarrolle un montón. Y, por supuesto, tocar esto en vuestro instrumento hace que os ponga la pila en el instrumento tela, ¿eh? Estos son básicamente ejercicios que se utilizan también para desarrollar la técnica del instrumento. Sí, o sea que esto es el pan nuestro de cada día para cualquier instrumentista, ¿eh? Incluido esto también vale para cantantes, ¿eh? Pues el instrumento de la voz, todo esto se puede trabajar con la voz. Hombre, es recomendable siempre tener un instrumento en el que apoyarse para que nos sirva como de bastón y de guía, ¿eh? El piano es uno muy bueno o incluso la melódica, siempre os la he recomendado a los cantantes porque es un instrumento que aparte de ser transportable y que no necesita ni electricidad ni nada de nada, la melódica es el instrumento este que parece un respirador con teclas, ¿eh? Ese está guay porque eso lo podéis llevar por ahí a la playa, no ocupa nada y tienes como un pequeño tecladito, que no necesita enchufarse en ningún lado. Me encanta, además suena muy bien, bueno, un montón. Y lo puedes utilizar incluso para tocar también, ¿eh? Como instrumento, vamos, que no es un juguete solamente. Pasa que nosotros de pequeños nos lo daban como juguete, pero está guay. Entonces, he creado una serie de hojas de ejercicios en las cuales hay un montón de secuencias distintas, pero un montón, ¿eh? Eso es para que veáis el montón de posibilidades que se pueden desarrollar usando la misma escala, ¿eh? La cosa de todo esto es que son proposiciones de secuencias. Esas secuencias, pues cada uno se las puede reinventar, las puede variar, puedes inventarte nuevas, puedes mandar a tomar por saco las que no te gusten, esas no me gustan. Es decir, esto es simplemente como para dar una idea. Sí es cierto que hay algunas que son básicas y que deberíais de todo instrumentista haber pasado alguna vez por lo menos, o que os suenen, para poder desarrollar vuestra técnica de instrumento, ¿eh? Entonces esto es lo que nos va a dar un vocabulario, nos van a dar las sílabas con las que formar palabras y en última instancia formar palabras y hacer un solo de puta madre. Entonces,
esto diréis, joder, pero cuando se hace un solo, ¿qué pasa? Que es todo material que tenías ahí en el bolsillo, en la recámara. Pues prácticamente os puedo decir que sí, ¿eh? Siempre hay un margen para la espontaneidad, ¿eh? Para ese punto creativo en el momento. Eso siempre va a estar ahí y eso nunca se pierde. Porque hay mucha gente que dice, no, pero yo es que paso de estudiar tanto porque es que mi creatividad musical se ve perjudicada totalmente, porque esto de encorsetarme con patrones y con tal, habría que oír cómo suena un solo de una persona así, porque seguramente se repita más que el ajo, toque siempre lo mismo y pueda tocar solamente lo que, nada, es muy limitado, ¿no? Entonces, este rollo de estudiar secuencias nos va a dar vocabulario, nos va a permitir afrontar cualquier tipo de música, no solamente música improvisada, sino cualquier tipo de música. Entonces, la manera de estudiar estas progresiones, podéis utilizarlas sobre armonías, sobre canciones, básicamente, ¿eh? O lo podéis aislar como progresiones de un par de acordes, o 3, o 4, no, o 1, simplemente, para ir cogiendo la sonoridad de esas secuencias sobre una base armónica, porque recordemos que la melodía es lo que, digamos, está en un nivel superior y por debajo está la armonía, el acompañamiento armónico, ¿eh? El ritmo, entonces está sirviendo de soporte a esa melodía. Entonces está guay que cuando practiquemos esto, pues tengamos debajo una base armónica, es decir, unos acordes, un ritmo de percusión, de batería, lo que sea, que nos ayude a tener esa sensación de que estamos haciendo una melodía sobre un acompañamiento. Aquí os propongo cómo estudiar las secuencias. Mira, os voy a enseñar uno de los ejercicios de las secuencias para que veáis estos ejercicios. Vale, estos ejemplos están basados, está todo hecho en función de la escala de Do mayor, ¿vale? Entonces es un ejemplo. En vez de escribir para todas las escalas de Do, que sería eterno y me llevaría un montón de tiempo nada más que escribirlo, solo lo he escrito para Do mayor. Esto la idea es irlo haciendo en diferentes tonos. Pero bueno, vamos a adentrarnos, vamos a empezar por el principio y vamos a hacer la escala de Do mayor. Entonces, esto por terceras ascendentes. ¿Qué significa? Que la escala, lo que voy a hacer en vez de tocarla por grados conjuntos, es decir, una nota después de la otra, lo que voy a hacer es crear secuencias. Y esta secuencia, por ejemplo, es por terceras. Terceras ascendentes. Es decir, que empiezo en la primera nota, Do, y después me salto la segunda nota y toco la tercera. Ese sería este primer motivo. Es decir, mi motivo va a constar de 2 notas. Y el concepto es tocar una nota sí, una nota no. Ahora continúo en la segunda nota de la escala, que sería Re. Y Re toco su tercera, es decir, me salto la siguiente nota, que es Mi, y toco Fa. Así, si toco junto estas 4 primeras notas, suena así. Continuando con el mecanismo, pues lo mismo, empiezo en la tercera nota y toco su tercera. Toco la secuencia hasta aquí, las 6 primeras notas. Si continúo, Fa, La. ¿Correcto? Eso es tocar la escala por terceras. Esto ya es un poquito más musical que... ¿Vale? Muy poco útil. Esto ya es material un poquito más útil. Y después siempre todo tiene su reverso tenebroso, que es el mismo patrón, es decir, tocar terceras, pero ir descendiendo poco a poco. Es decir, empiezo en Do y Mi, pero una octava por encima. Y voy descendiendo. Ahora, después del Do, que es esta nota de aquí, la nota descendiente siguiente es Si.
y toco su tercera. La siguiente, la y do. Después así, si toco el primer ejercicio entero, se quedaría algo así. Y ahora descender. Si tenéis el instrumento por ahí, os animo a que me vayáis siguiendo con esto y así de paso vais aprovechando y le vais dando caña, ¿eh? Y así, si os surgen dudas, podemos resolverlas aquí en el acto. Yo voy tarareando aquí en mi casa. Perfecto. Si tienes también un tecladito o algo que te pueda ayudar, también está genial, ¿eh? Si no, a tatarear, ¿vale? Mira, el mismo mecanismo. Esto va a ser todo el rato darle vueltas al asunto. Por terceras descendentes. ¿Qué significa esto? Que en vez de empezar por la nota grave y después la aguda, lo que voy a hacer es empezar por la nota aguda y después la grave. La aguda es la tercera. En este caso es mi y después do. Después continúo con la nota fa y vuelvo a hacer lo mismo. Toco fa y la tercera, pero descendente. Lo mismo con sol. Continúo. Y lo mismo para descender. Es decir, empiezo con la nota aguda y después la grave. Mi y do. ¿Lo veis? He separado el ritmo para que vierais bien la célula motívica. Creo que se entiende bastante bien, ¿no? Después, otra posibilidad es tocar una ascendente y el siguiente grupo descendente. Así. Ese sería el ejercicio 3. La primer motivo asciende y lo segundo desciende. Y su reverso tenebroso. Primero asciendo y después desciendo. Ay, ¿no? Ya va sonando como que estamos estudiando música. Otra vez le podemos dar la vuelta al calcetín y hacerlo por tercera, pero el primer par descendente y el segundo ascendente. Así quedaría mi do. A la hora de estudiar esto, en verdad, es estudiarlo por todo el rango del instrumento. Los cantantes, pues no limitaros a una octava, sino intentar expandirlo para ir además ganando registro cada vez más agudo y más grave. Lo mismo los instrumentos de viento. Muchas veces los instrumentos de viento, las notas agudas o el registro grave, hay veces que cuesta alcanzar esas notas porque son más difíciles técnicamente. Pues esto es como cada día intentar arañar al instrumento un poquito más y intentar hacerlo en todo el registro del instrumento, no limitarse solamente a una octava. Vale. Bueno, pues veis cómo trabajar, como por ejemplo, estas son secuencias. Os he puesto aquí un ejemplo por tercera, exprimidas ahí a tope. Todo esto lo podemos cambiar el ritmo. Entonces, por ejemplo, aquí os lo proponía. Eso, aquí os propongo cómo estudiar estas secuencias. Esta secuencia... Os propongo varias maneras de trabajarlo, ¿vale? Para que os sea lo más provechoso posible y le saquemos todo el partido. Entonces, cada vez que dividamos la sesión de estudio, os propongo dividirla como en varios tramos. Es decir, que no vale quedarse solamente en el primer tramo, en la primera parte del ejercicio.
Entonces os propongo, por ejemplo, escoger una nota tónica y construir la escala que deseamos estudiar. Es decir, básicamente lo que habíamos hecho aquí arriba, es decir, construirnos una de las escalas, por ejemplo, que os proponía en este ejercicio de aquí. Cualquiera de estas escalas que hemos construido, puede ser estas o puede ser otras, pero vamos, ya que habéis hecho este ejercicio, por darle continuidad al asunto, pues por ejemplo, cogemos la nota Fa, construimos su escala mayor y ahora nos la notamos, la escala de Fa, qué alteraciones tiene y dónde y cuáles. Entonces, estos ejemplos de aquí, estas secuencias, pues se trata de trasladarlas a Fa, por ejemplo. Entonces, ahora tocamos estas secuencias, pero partiendo de la nota Fa. Y lo que hacemos es aplicarle el concepto que he intentado resumir aquí con el pequeño texto, por ejemplo, terceras ascendentes o terceras descendentes, etc. Vale. Hay una cosa que no he entendido, David. Sí. Que si yo me pongo en el bajo, la tercera de Do es Mi. Sí. Y la tercera de la siguiente, que sería Re, sería Fa sostenido, no sería Fa. Claro, pero en la escala mayor, la sucesión hay que mantenerla, ¿no? Claro, tienes que mantener las mismas notas, las mismas alteraciones de la nota, de la escala que estás haciendo. Si no, si no, no estás haciendo la escala, esa escala, estás haciendo otra distinta. Entonces, claro, tienes que respetar cuáles son sostenidos, cuáles son bemoles, y por eso entonces algunas veces te saldrán terceras mayores y terceras menores. Por ejemplo, en este primer caso, de Do a Mi, es verdad, hay una tercera mayor porque hay dos tonos de distancia. De Do a Re hay un tono y de Re a Mi hay otro. Entonces hay dos tonos. Eso se llama tercera mayor. Pero sin embargo, de Re a Fa, de Re a Mi hay un tono y de Mi a Fa solamente hay medio. Por lo tanto, de Re a Fa hay un tono y medio. Eso no es una tercera mayor, sino una tercera menor. Es decir, que te saldrán en algunos casos terceras mayores y en otras terceras menores. ¿Vale? De acuerdo. Vale, entonces, el primer paso, digamos, para estudiar esto, pues escogemos una tónica, escribimos una escala. Como veis, puede ser la escala mayor o, si para los que estáis más avanzados o queréis practicar otras escalas que caigan en vuestras manos, pues sobre otra escala. Quiero estudiarme Do menor. Pues hacéis exactamente el mismo proceso, pero con Do menor. Pues escribir la escala, las alteraciones, y a partir de ahí a trabajar estos patrones, estas secuencias. Claro, aquí vuestro oído os va a ser de gran ayuda. Ya lo veréis cuando estéis practicando esto. Enseguida que falláis una nota os va a dar el cante. Sobre todo cuando son escalas que ya habéis trabajado sobre ellas. Sobre las escalas nuevas hay que ir con pies de plomo porque, claro, estamos aprendiendo una sonoridad nueva y es fácil meter la pata y de repente poner un sostenido en bemol donde no corresponde, con lo cual ya no estamos haciendo la escala que queremos, estamos haciendo otra. Entonces hay que ponerle atención a eso. Pero los oídos siempre nos van a servir de gran ayuda, sobre todo eso, cuando, como os digo, para escalas que ya nos van sonando. Puede ser la escala mayor, es sencilla. Después, una vez que hemos hecho esto, vamos a escoger al menos 4 de los ejercicios que no tenéis por qué hacerlos del orden. Podéis cogeros y podéis coger, voy a empezar por el ejercicio 14 y el 10 y, ¿sabes? Podéis ser creativos con eso, no hace falta que vayáis como robots, empezando por el primero. Podéis hacer lo que os dé la gana, básicamente, no voy a ver. Entonces, ahora lo que hacemos es sobre 4 de los ejercicios, pues lo que hacemos es aplicarlos en dicha escala. Cogemos un metrónomo, es decir, esto se trata de hacerlo a tiempo. Esto es lo que nos va a poner fuertes también técnicamente en el instrumento y nos va a obligar a tener reflejos, a que nuestro oído no sea vago y que trabaje rápido, vaya cada vez afinándose más, con más velocidad. Entonces el metrónomo para eso nos ayuda. Tampoco se trata de martirizarse, o sea, ponerse un tempo que sea cómodo, que te permita hacerlo bien y siempre intentando irlo subiendo a medida que vayas cogiendo más fluidez. Pero, en principio, calidad antes que rapidez, ¿vale? Podéis utilizar los ritmos que os he puesto aquí. Aquí son ritmos súper sencillos porque son
corcheas, es decir, todos igual. ¿Vale? Pero puedes hacerlo, como te digo, en el tercer paso, variando el ritmo. ¿Cómo sería eso? Pues os propongo varias distintas. Por ejemplo, repitiendo notas. Simplemente el hecho de repetir notas os nos va a dar un ritmo distinto. Imaginaos, si por ejemplo hago este mismo, el patrón primero, pero repito cada una de las notas 2 veces, ya tengo un patrón distinto. Lo que he cogido es un patrón melódico y lo he desarrollado y he hecho le he añadido un patrón rítmico distinto. Vale. Por ejemplo, puedo repetir notas, puedo añadir silencios. Esto ya empieza a sonar mucho más musical. Van sonando como pequeñas frasecitas musicales. Suenan como a canciones infantiles y todo porque estamos aprendiendo la cartilla nicho. Si queréis cosas más wow, que intervalos más guays, pues os podéis ir a hojas de ejercicios distintas. Pero deberíais de por lo menos primero controlar algunas de estas sencillas. Veréis también que ponerlas en práctica en el instrumento, todas tienen su grado de dificultad. Unas son un poquito más difíciles, otras más fáciles. Estas son las más sencillas, pero es conveniente pasar por ellas. Pero bueno, podéis ser creativos con el ritmo. Podéis, por ejemplo, cambiar el ritmo haciéndolo, en vez de esto corchea, pues hacerlo tresillos. Esto sale una cosa muy loca, que es, claro, los grupos de repente, los tresillos son meter 3 notas donde caben 2. Es decir, que en cada pulso... Voy a poner un metrónomo. En cada uno de estos pulsos voy a meter, en vez de 2 notas, como están haciendo ahora, que sería... Esos son 2 pulsos. Puedo intentar meter 3. Y eso crea una sensación rítmica bastante distinta. Puedo hacerlo en semicorcheas. Puedo hacer que en vez de 2 notas por cada pulso, meter 4. Por ejemplo, he metido 4 notas en vez de 2 en cada tiempo. En fin, todo esto añade bastante variedad. Con una misma idea melódica la puedo desarrollar con diferentes ritmos y construir una cosa bastante guay. Y por último, que no debe de faltar en esa sesión de estudio, es decir, no os quedéis atrapados en el primero o en el segundo paso, intentar llegar hasta este último. Este último es la parte de jugar. Esto ya es lo realmente divertido. Hasta ahora era como la cartilla nicho y esto ya es leerse el cuento. Vamos a leer un cuento para irnos contentos y comer perdices. Entonces, para hacer esto, escogeremos un acorde o una progresión de ellos donde dicha escala funcione bien. Y practicaréis estos motivos tal y como si lo hicierais como con esa base, lo que os explicaba antes. Es decir, vamos a crearnos una base armónica y nosotros vamos a construir una melodía, un solo. Para que suene un solo, pues podemos aplicar porciones de las secuencias para que no... Porque si lo haces completo, claro, si lo hago completo es como que se ve que evidentemente es un ejercicio. Suena a ejercicio. Y el ejercicio el fin de hacer los ejercicios es hacer música, no es hacer el ejercicio en sí.
¿vale? Eso es súper importante, por eso lo he puesto aquí en grande. El ejercicio no es guay, ya sé hacer el ejercicio, ya sé música, no. O sea, por eso este cuarto punto es tan importante. Es poner en práctica esos ejercicios que nos sirvan para algo. ¿Para qué hago los ejercicios? Bueno, pues estos ejercicios los hago para tener un vocabulario y para que nos sirva para poder improvisar. Entonces, para poder tocar ese solo, pues os propongo usar pistas como las backing tracks, estas que se llaman, o sea, pistas grabadas. En el YouTube hay infinidad, o las podéis grabar vosotros mismos, con un pequeño tecladito, o con una voz pedal, o lo que sea. Podéis ser ahí todos los creativos que queráis. O con Y como, vuestro- Javi, Dime. ¿y cómo sabemos qué progresión de acordes es la apropiada para la escala, por ejemplo, natural? Claro, para la escala mayor todo eso es lo que hoy no es objeto de esta clase, ¿vale? ¿Qué escalas utilizar? Ya lo decía al principio. Esta no es Esto es cómo utilizarlo y cómo desarrollar y crear melodías, ¿vale? Pero qué escala utilizar para cada sonoridad, para cada acorde o para cada grupo de acordes, eso lo iremos viendo en las clases de armonía. Así, de todas maneras, aún así os puedo decir que, y para los que os suene ya un poco, que para una tonalidad mayor puedo tocar la escala mayor sobre cualquiera de los acordes que forman do mayor. Por ejemplo, do mayor, puedo tocar re menor, puedo tocar la escala de do mayor cuando suena mi menor, puedo tocar la escala de do mayor cuando suena fa mayor, etc. Es decir, los acordes que forman do mayor, todo eso sirven perfectamente para tocar la escala mayor. Así como de entrada. Ahora mismo no me quiero meter mucho en eso porque es objeto de otro módulo. Así que, nada, no olviden suscribirse y darle al like. Broma. Vale. Entonces, eso, podéis usar backing tracks o... y os aconsejo, en verdad, que en este periodo abuséis de hacer esto que hayáis aprendido. Por ejemplo, si hoy me he aprendido las terceras ascendentes, las cuartas, descendente y no sé qué, los 4 ejercicios, pues voy a intentar hacer como pequeños solitos, pero abusando a saco de ese nuevo recurso que he aprendido. El cerebro aprende muy bien con la repetición, ¿vale? Hay que repetir mucho para que eso vaya calando. Entonces, os animo mucho a que aquello que aprendáis nuevo lo pongáis en práctica todo el rato y todas las veces que podáis. Así el hecho de hacerlo mucho se irá quedando. También os propongo que a la hora de estudiar, esto vale para esto y para todo en general, cualquier cosa que estudiéis, ya sea musical, que llevéis un control de lo que estudiáis, ¿sabes? Entonces, está guay ir anotando qué habéis estudiado y con la fecha. Porque, claro, esto pasa a todo el mundo, pasa en las mejores familias, que uno al final acaba tocando lo que le sale mejor y lo que más le gusta y acaba encerrado y tocando siempre lo mismo y haciendo los mismos ejercicios una y otra vez. Y entonces eso es una ratonera que no lleva a ningún lado. Es una pérdida de tiempo realmente. Entonces, como no estamos aquí para perder el tiempo, lo suyo es que vayáis siempre avanzando y que vayáis aprendiendo cosas nuevas cada vez. Aquí, como os digo, la repetición es importantísima, pero para el aprendizaje, pero también la amplitud de miras. Es decir, hay que ir repitiendo cosas que vamos aprendiendo, pero con cierta periodicidad. No vale siempre repetir lo mismo y quedarse ahí. Entonces, el hecho de anotar este progreso, esto de que estamos estudiando cada vez, nos va a ayudar eso a ver que efectivamente estamos avanzando. Podemos ponernos metas, es decir, bueno, al final de este mes quiero hacer las 12 tonalidades y quiero hacerme los 6 primeros ejercicios de esta hoja, me los quiero hacer pero en los 12 tonos. ¿Vale? Pues
Así tenemos un objetivo con una fecha y vamos viendo en el calendario si lo estamos cumpliendo o no, o si hay algo que falla, en fin, podemos monitorizar un poco y ver la curva si sube o no sube, de aprendizaje. Por ejemplo, os propongo apuntar el día y la tonalidad, por ejemplo. Entonces, esto también es importante, esto que os digo aquí. Una vez que hayas adquirido una cierta fluidez, que eso es una cosa que depende de cada uno y del tiempo que le dedique, y la calidad del tiempo que se dedique, no vale echar 3 horas y la mitad de ellas estar mirando el WhatsApp, porque entonces eso no es tiempo de calidad. Entonces, a medida que vamos adquiriendo cierta fluidez, eso es un poco así subjetivo, pasamos a otra. Ya más o menos, me sale más o menos, paso a la siguiente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que no hace falta que seamos unos putos máquinas tocando una tonalidad y hasta que no sea un máquina tocando una tonalidad, no paso a la siguiente. No, porque el hecho de estudiar otras tonalidades nos va a ir dando fluidez en el instrumento, nos va a ampliar el oído y nos va a ir haciendo que incluso esa primera tonalidad nos resulte más sencilla de abordar cuando volvamos a ella. Entonces es mejor ir como avanzando poquito a poquito, pero a lo ancho. En vez de como así, ir avanzando, ir cubriendo un poquito, ahora otro poquito. Entonces, no ser un máquina en toda una tonalidad y llegar a un ritmo increíblemente rápido y tal. Porque, claro, ¿qué pasa? Que si nos convertimos en unas máquinas tocando en do y mañana vamos a tocar una canción y en vez de estar en do está en re, ¿qué pasa? Que no podemos tocar. Todo nos vemos ahí totalmente desnudos en otra tonalidad, ¿no? Entonces, por eso es importante como ir sentando una base de ir avanzando un poquito, a medida que ir viendo diferentes tonos y así lo mismo con el tempo. No siempre estudiar todo lentito, súper fácil. Bueno, cada vez hay que ir empezando lentito para ir con buena letra, pero ir aumentando ese tempo. Entonces, el hecho de escribiros y llevar un control de llevar una tabla hacer una tabla o irlo anotando en un cuadernito, pues os va a ayudar a que eso vaya guay, ¿sabes? Pues nada, espero que esto os sirva. Aquí os voy a poner algunos ejemplos más. Mirad, esto por ejemplo eran como esta hoja que tenéis aquí, de la escala mayor por terceras, cuartas, quintas y sextas, era como solamente grupitos de 2 notas, ¿no? Eran como sílabas de 2 letras, ¿no? Pa, pe, pi, po, pu. Pero también existen otras, o sea, hay muchas más posibilidades. Os voy a poner algún ejemplo para que veáis que hay sonoridades un poquito diferentes. Esto es por triadas. Las triadas son grupos de 3 notas. Las escalas podemos agruparlas en vez de como habíamos hecho una nota sí o una nota no, como pasaba. Espera, a ver, te voy a poner mejor esto, así veis todo bien. En vez de, como en este, que era por terceras, es decir, una nota sí, una nota no, una nota sí, una nota no, pues ahora lo que vamos a hacer es una nota sí, una nota no, una nota sí, una nota no. Es decir, ampliar el rango. ¿Esto cómo suena? Pues esto suena así. Estas 3 primeras notas son do, mi, sol. El segundo grupo de notas, empezamos en la segunda nota de la escala y repetimos el proceso. Es decir, nos saltamos la nota que está en medio y nos queda re, fa y la. Así, las 2 primeras grupos de notas. Este de aquí, mismo proceso, es decir, empiezo en mi y salto una nota, voy dejando una nota libre en medio. Y nos queda mi, sol, si. El siguiente grupo empiezo en fa, sería fa, la y do. Siguiente, sol, si, re, la, do, mi
si, re, fa y do, mi, sol. Como siempre, estos procesos los puedo hacer descendiendo. Es decir, cada una de las triadas es ascendente, pero voy, cada nota por la que empiezo cada vez va descendiendo. Si he empezado en do, después si, después la, después sol, es decir, va descendiendo por la escala. Entonces se quedaría do, mi, sol, si, re, fa, este 3 que hay aquí encima significa tresillo, y es lo que os comentaba antes del ritmo. Es decir, es en un mismo pulso, en vez de dividirlo en 2 partes iguales, la voy a dividir en 3 partes iguales. Por ejemplo, pa, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Es como si cada pulso fuera un pequeño compás de vals. Entonces se trata de tocar esas triadas, esas 3 notas, en cada pulso. 1, 2, 3 y... ¿Vale? Sobre esto hay aquí varias variaciones. Por ejemplo, vamos a coger la cuarta. La cuarta es simplemente coger la primera triada descendente, es decir, empiezo en la nota más aguda de las 3, en este caso sol, mi y do, va descendiendo. Y la siguiente triada es ascendente. Entonces, ¿esto cómo suena? 2, 3 y... Y el reverso tenebroso, descender y ascender, pero desde la nota aguda. ¿Veis? Son pequeños motivos. Este es un poquito más sofisticado que estos de aquí, que eran más sencillitos, estos ejercicios de aquí, que eran como grupos solamente de 2 notas. Ahora son grupos de 3. Bueno, pues también existen, en vez de grupos de 3 notas, grupos de 4 notas, que es lo que se llaman, en vez de triadas, se llaman cuatriadas. Entonces, es básicamente el mismo proceso, coger una nota sí, una nota no, una nota sí, una nota no. Empezando en la tónica, pues sería do, después la nota mi, después la nota sol y después la nota si. Este es nuestro primer grupo. Do, mi, sol, si. La siguiente, empezamos en la segunda nota de la escala y repetimos el proceso. Re, fa, la y do. Tercer grupo de notas. Mi, sol, si, re. Si lo junto desde el principio y las toco seguidas. Va añadiendo un poquito más de sonoridad. Van enriqueciéndose un poquito más. Ya son grupos de 4 notas. ¿Vale? Pues lo mismo, aquí tenemos descendentes, una ascendente y otra descendente, otra descendente y otra ascendente. Como veis, siempre las he puesto aquí una flecha para que veáis el sentido en el que va ascendiendo la progresión, y aquí otro descendente, independientemente de que cada grupito de notas lo haga interiormente ascendente o descendente. Bueno, pues esto aquí tenéis un montón de ejemplos para construir un montón de secuencias distintas para construir motivos melódicos, ideas melódicas, ¿vale? Todo esto, como os digo, lo podemos variar rítmicamente, podemos repetir notas y podemos jugar con ellas. Por ejemplo, voy a poner
Imaginaos que la base musical es un do mayor y lo que voy a hacer es practicar esto último. Esa última frase me he basado en tocar estas ideas musicales y he terminado, ha sido mi momento de inspiración del día, con otra cosa. Me ha ayudado de ese motivo y al final he resuelto con una cosa que me ha sorprendido a mí mismo. Digo, esto, voy a terminar por ahí. Lo que hablábamos de ese pellizco de creatividad, como que teníamos aquí, que llamamos aquí espontaneidad creativa, ¿vale? Que esa siempre está ahí latente. Vuestro oído, vosotros tenéis un montón de oído, ya habéis escuchado un montón de música en vuestra vida y se supone que os gusta la música y que le prestáis atención. Entonces, toda esa música que tenéis dentro sale, quiere salir. Lo que pasa es que hay veces que no sabemos cómo ponerle el nombre y cómo manejarla. Estas son las técnicas que os propongo para irla sacando de ahí, del tarro, e irla poniendo en práctica en vuestro instrumento. Entonces, esto que he hecho último sería como el cuarto paso del ejercicio, es decir, coger una base musical y ponerla en práctica, pues estos conceptos. ¿Lo habéis escuchado? ¿Habéis sido capaces de reconocer esos patrones melódicos? Bueno, entonces, por ejemplo, voy a coger un par de acordes de do mayor, la escala de la escala de do mayor, pues ahí voy a coger el acorde de do mayor y voy a coger el acorde de sol. Voy a tocar esos dos acordes. Esta va a ser mi canción, mi base musical va a ser do. Me he basado en algunos de los motivos melódicos por terceras y de aquí y allá he variado, me he tirado a la piscina y en vez de hacer las secuencias completas, es decir, que suene como ejercicio todo entero, he cogido un trocito de la secuencia. Por ejemplo, no es necesario que, como os decía, para que no suene a ejercicio, porque el ejercicio no es un medio, no es el fin, pues he cogido y me he saltado uno. He empezado, por ejemplo, do, mi, pero después he cogido mi, sol, y después he ido saltando, cogiendo diferentes. ¿Vale? Si eso mismo le pongo un poquito más de gracia en el ritmo, pues nos sale ya un solito guay. Motivo sencillo. David, Dime. ¿se me oye? ¿Me oye? Sí, sí, alto y claro. Vale, no, es que antes no me oía y no sé qué le pasaba a esto. Entonces, si tú te coges un backing track de estos que hay por internet en una tonalidad concreta, en do mayor, por ejemplo, y entonces tú puedes tocar todos estos ejercicios en do mayor durante todo el backing track. Claro. Aunque el backing track irá pasando
de un grado a otro, ¿no? A lo mejor pasa a la menor, a re menor, Claro, a sol séptima, ¿no? Puede ir claro. variando, ¿no? Pero tú Sí, puedes hacerlo todo en do mayor. claro. Yo eso es lo que os decía, que en esta clase como que no era como para ver qué escala puedo utilizar en qué sonoridad, pero claro, Vale. escoge una, es decir, hay veces que, esto lo hablamos el otro día, que la música la podemos ver como en horizontal y la podemos ver en vertical. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si la vemos en horizontal, estamos pensando como en un concepto más de melodía. Va pasando el tiempo y vamos construyendo una melodía. Y cuando la vemos en vertical, quiere decir que nos estamos fijando, estamos haciendo como una foto instantánea de cada momento de la música. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en cada momento de la música está sonando una armonía, un acorde. Y a ese acorde hay sonidos, escalas, que funcionan muy bien y otras escalas o notas que no suenan tan bien, no suenan tan consonantes, o no suenan tan guay, o no tienen el efecto que uno desea. Entonces, cuando estamos estudiando estos patrones, lo ideal es coger, ahora mismo en esta primera fase, coger acordes que vayan a sonar bien con estos patrones. Entonces, cualquier acorde que esté contenido dentro de la escala mayor, en principio, va a sonar bien, aunque en un determinado momento en vertical no esté sonando bien. Me explico. Hay notas que, aunque estén en do mayor, no suenan bien sobre acorde de do mayor. Y diré, joder, ¿y eso cómo es? Pues sí, hay notas como principales y notas que no son principales de la tonalidad. Entonces, las que no son principales puede ser que suenen bien o no. Hay algunas que definitivamente no. Por ejemplo, en do mayor, en una escala mayor, la cuarta nota, que en el caso de do mayor, la cuarta nota de la escala es fa. Ese fa es un poco disonante cuando se toca cuando está sonando el acorde de do mayor. Mirad lo que os estoy comentando. Esto es do mayor y esta es la nota fa. Se crea esta disonancia entre el mi y el fa. Si lo toco mucho me gusta. La cosa es que es un poco disonante. Entonces, claro, si en un determinado momento nos paramos mucho en esa nota, pues estamos haciendo nuestro patrón de escala mayor, este patrón 1, y de repente está sonando el do mayor y estamos insistiendo mucho en esta nota, va a chocar. Pero sin embargo, eso porque si me detengo como hago la foto fija y me fijo solamente en ese momento concreto, es decir, veo la música en vertical. Sin embargo, en horizontal el tiempo va pasando y esa nota, esa disonancia queda ahí enterrada en el olvido. Por ahí he pasado por el fa y no ha sido tan disonante porque queda camuflada en la secuencia, queda camuflada con la idea musical. La idea musical es mucho más potente que esa foto fija en un momento dado. La película, aunque sea aburrida en un momento dado de la película o no tenga acción, el conjunto de la película es válido. No sé si me explico. No sé si queda claro, no es un buen ejemplo. Muy bien. ¿Vale? O sea que pues lo mismo pasa con Sí, ya queda claro, Javi. Vale. Pues esto, la manera de currar estas secuencias, espero que os sirva de utilidad. A mí, desde luego, me ha servido bastante y aparte de mejorar en la técnica del instrumento, que veréis que mejoráis tela, ya sea también cantantes, porque todos estos ejercicios lo que nos hace es ponernos el instrumento a tope, y nos va a demandar recursos técnicos. Como os decía, podemos intentar luchar por conseguir un registro agudo más alto o un registro grave más potente. En fin, todo eso nos va a ayudar de puta madre.
Fluidez en el instrumento para las cosas de digitaciones, de dedos, y nuestro oído va a desarrollarse a tope. Así que lo que voy a hacer es compartiros este material, ¿vale? Todos aquellos que me lo pidáis y que estéis viendo el vídeo después colgado en el YouTube y eso, podéis pedírmelo y os lo hago llegar. Dime. Acuérdate de los bajistas. Sí, de clave de Fa también, sí, lo he escrito todo para las dos, en las dos claves.